Buen día, hermanos, Dios les bendiga. Les invito a abrir sus Biblias en el libro de Amós, capítulo 9, verso desde el 11 hasta el 15. Restauración futura de Israel. En aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David y cerraré sus portillos y levantaré sus ruinas y lo edificaré como en el tiempo pasado, para que aquellos sobre los cuales es invocado mi nombre posean el resto de Edom. Y a todas las naciones, dice Jehová, que hace esto. He aquí vienen días, dice Jehová, en que el que ara alcanzará al segador y el pisador de las uvas, al que lleve la simiente, y a los montes destilarán mosto, y todos los collados se derretirán. Versículo 14. Y traeré del cautiverio a mi pueblo Israel, y edificarán ellos las ciudades asoladas, y las habitarán, plantarán viñas y beberán el vino de ellas, y harán huertos y comerán el fruto de ellos. Pues los plantaré sobre su tierra, y nunca más serán arrancados de su tierra que yo les di, ha dicho Jehová, Dios suyo. Señor, una vez más venimos delante de tu presencia y te rogamos que nos ayude. Háblanos por medio de tu palabra. Edifica tu pueblo, Señor. Hazte presente por medio de tu Espíritu Santo, trayendo convencimiento de pecado, trayendo, Señor, a novedad de vida. Ten misericordia del predicador. Ayúdale, Señor, en esta tarea de predicar tu palabra. Sin ti, Señor, no podría ser llevada a cabo. Pero también, Señor, ten misericordia de los oyentes. Salva a aquellos que pudieran estar en este lugar y no te conocen. Consuela, trae esperanza en medio de un mundo hostil. Y ayúdanos, oh Señor, a levantar la mirada hacia Cristo, quien es nuestro oportuno socorro, quien es la esperanza para vida eterna. Háblanos, tu pueblo necesita tu palabra, porque te lo pedimos por Jesús. Amén. En la universidad tenía un profesor, nosotros le decíamos el bioquímico, el doctor Ubaldo Jiménez. Él empezaba a dar su clase y de repente se volteaba y decía: nadie se mueva, todo tranquilo, no abran las libretas. Tomaba el listado, agarraba un lapicero y clavaba en el listado. Y entonces, si su nombre salía, usted era el afortunado porque había llegado el momento de evaluarlo. Y él decía, primera parte, porque esta pregunta tiene dos partes. Ya todo el mundo estaba asustado. Él seguía preguntando y me llamaba la atención que las personas daban la misma respuesta constantemente. Y entonces, cuando él encontraba a alguien que daba una respuesta correcta, él volvía hacia el listado, hacia atrás, y comenzaba a retribuir a todos los que él le había preguntado. A algunos él le ponía malas calificaciones y a otros que habían respondido bien, él le ponía buenas calificaciones. La verdad es que aquí hay personas que él le dio clase y se acuerdan, y era un momento muy tenso. Era un momento prácticamente que uno se sentía como si estuviera delante de un juez en un estrado. Y esa hora y media, aparentaba que usted tenía una semana ahí de tensión. El pasaje que nosotros acabamos de leer nos está mostrando el día del Señor. Y en el Antiguo Testamento, cuando se habla del día del Señor, es como que cuando Dios viene para evaluar a su pueblo. Dios se levanta para pedir cuentas a su pueblo, para juzgar a su pueblo. Y como juez Él viene para recompensar. Aquellos que han obedecido su ley, su palabra, son recompensados. Pero al mismo tiempo aquellos que no serán castigados. En la gran mayoría de las ocasiones, Dios viene en el Antiguo Testamento y es para traer juicio, castigo como consecuencia de la desobediencia. Pero al mismo tiempo, aunque hay retribución, también cada vez que nosotros vemos el accionar de Dios en el Antiguo Testamento, hay un acápite de esperanza. Hay juicio anunciado, hay juicio proclamado, hay juicio ejecutado en el día del Señor. Pero al mismo tiempo siempre vemos un anuncio de esperanza. Dios castigará, pero al mismo tiempo Dios tendrá esperanza y redención al pueblo. Eso es lo que este pasaje en la mañana de hoy nos está mostrando.
La esperanza de Dios después del anuncio de un gran juicio. El pueblo de Israel, la nación completa, será llevada a la cautividad fruto de su pecado. Amós ha anunciado el juicio de parte de Dios. Y en este pasaje nosotros podemos ver a Dios accionando como un rey soberano que tiene control sobre las naciones, que tiene control sobre la tierra. Él gobierna la tierra, pero al mismo tiempo Él tiene control y guarda de manera especial a su pueblo. Amós, para cerrar, trae una nota positiva, un mensaje de esperanza. Y si vemos los profetas en el Antiguo Testamento, no es nada nuevo este sistema de profecía. Ezequiel ha visto, a pesar del pecado, él anuncia un sistema sacrificial futuro donde habrá un sumo sacerdote perfecto y ya no será necesario el sacrificar tantos animales. Ezequiel capítulo 40, versículo 48 nos habla de ese altar perfecto, y en la revelación nosotros vemos que es Cristo el que sustituye el sistema sacrificial. Oseas nos muestra en el capítulo 1, versículo 2 al 9, es un profeta que viene de parte de Dios y Dios le da un mandato un tanto extraño. Yo te tengo una esposa, Oseas, y esa esposa es una prostituta. Y vemos que esta prostituta llamada Gomer, a pesar del amor manifestado de Oseas hacia ella, una y otra vez ella vuelve a la prostitución. Oseas termina con la esperanza de un matrimonio perfecto, que no es con aquella mujer perversa que ejemplifica el pueblo de Israel, quien a pesar del amor de Dios manifestarse como un esposo fiel, una y otra vez corre hacia los ídolos y hacia el pecado. Miqueas también nos muestra un patrón similar de juicio y esperanza. El profeta Isaías, contemporáneo de Amós, nos muestra lo mismo. Dios, de manera misericordiosa, teniendo, valga la redundancia, misericordia del pueblo. Ahora, hermanos, ¿qué había hecho Dios por el pueblo de Israel? Porque muchas veces nosotros nos enfocamos solamente en la dureza del juicio de Dios, pero la verdad es que pasamos por alto las misericordias que Dios tuvo con la nación de Israel. Dios les escogió de manera exclusiva para que ellos fueran su pueblo. Amós capítulo 3 versículo 2 nos dice: solamente a ustedes es escogido de entre todas las naciones de la tierra. No porque ustedes fueran especial, sino porque a mí me plujo. Yo soy un Dios de amor y misericordia. Dios tuvo una relación establecida especial con el pueblo de Israel, pero al mismo tiempo Dios tuvo misericordia al enviarle los profetas para llamarles al arrepentimiento. Y una y otra vez no quisieron oír los profetas. De hecho, si usted se da cuenta, el llamado que Dios le hace es: ven para que estemos a cuenta. Y a lo largo de Amós usted ha visto cómo Dios dice las misericordias que tuvo. Le mandé sequía, le mandé hambre, le mandé enfermedades, plagas, y hay un resultado. Dios dice: no me escucharon, y la evidencia fue que no se volvieron a mí. Y decíamos que nosotros somos muy parecidos al pueblo de Israel. En su misericordia Dios nos llama por medio de la predicación de su palabra constantemente, a través de circunstancias que vienen a nuestras vidas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, varias veces. Y fallamos en no escuchar la advertencia de Dios. Fallamos en no arrepentirnos y volvernos a Dios. Israel había encontrado ídolos, había puesto su esperanza en sus recursos, y Dios va a llevar a cabo su juicio. Ellos serán deportados, pero en esta porción hay esperanza. Dios promete que ellos serán restaurados una vez más y sacados del exilio. Pero al mismo tiempo hay una esperanza escatológica, hay una esperanza que va más allá de Israel. Y lo que este pasaje nos muestra es que Dios es un Dios de esperanza para el pecador arrepentido. El Dios al cual tú y yo le servimos es un Dios de esperanza, es un Dios de misericordia para aquellos que vienen a Él en fe y arrepentimiento. Versículo 11: puesto que Dios es fiel a su promesa de restauración, confía en Él. Dios
es fiel a su promesa de restauración. Por lo tanto, tú y yo podemos confiar en Él. En aquel día, versículo 11, yo levantaré el tabernáculo caído de David, cerraré sus portillos y levantaré sus ruinas, y lo edificaré como en el tiempo pasado, para que aquellos sobre los cuales es invocado mi nombre posean el resto de Edom y a todas las naciones, dice Jehová, que hace esto. En aquel día, ¿cuál es ese día? El día del Señor. El día en el cual Dios intervendrá en favor del remanente de Israel. Hay un tono de esperanza. Yo restauraré el tabernáculo de David. Hermanos, y esto es interesante, la nación está en prosperidad. La nación del norte está gobernada por Jeroboam. Y Jeroboam ha tenido el atrevimiento de crear un día de adoración a Dios, imitando la adoración que se hacía en la parte sur o Judá. De tal manera que el pueblo no tenía la necesidad de ir a sacrificar a donde Dios había dicho. Y él se levantó como un sumo sacerdote, usurpando aquel lugar en el cual había falsa ofrenda delante de Dios. Pero ahora Dios promete que la tienda de David, el tabernáculo donde la presencia de Dios era adorada, será restaurada. El reino del sur, representado en Judá, también estaba destruido. Usías era el rey y tuvo cierta piedad, pero la lepra acabó con él y su hijo Jeroboam fue perverso. El reino del sur también estaba en pecado. Pero aquí hay una promesa de que el tabernáculo de David sería restaurado. Y la palabra aquí implica una tienda, una choza hecha de ramas, un lugar de refugio. Y apela aquí a la fiesta de los tabernáculos. Cuando el pueblo adoraba a Dios en este tipo de tiendas, había una apartada para David. Un tabernáculo hecho para David. Pero al mismo tiempo era el lugar donde el rey habitaba en medio de la batalla. Todo esto está destruido y Dios promete una restauración. Donde habrá adoración a Él, donde habrá gobierno, donde habrá remembranza de una dinastía caída. Dios está recordando que Él restaurará aquel lugar de adoración. Dios es Dios, Él anuncia las cosas antes de que pasen. Él está prometiendo restaurar los rotos, prometiendo restaurar los portillos. Las murallas que van a ser destruidas serán restauradas. La presencia de Dios volverá a estar en medio de su pueblo. Y esto era una promesa hecha por Dios. Ezequiel capítulo 34, 23 y 24 habla de ese pastor descendiente de David que vendría a pastorear al pueblo. Y dice el versículo 23: levantaré sobre ellas a un pastor y él las apacentará. A mi siervo David él las apacentará y él le será por pastor. Yo Jehová le seré por Dios y mi siervo David príncipe en medio de ellos. Yo Jehová he hablado. Ezequiel está profetizando este descendiente del rey David que vendría a apacentar su pueblo. David ya no está en el escenario, pero hay una promesa y Dios es fiel cumpliendo sus promesas. Será un día también de misericordia, donde una vez más la gloria de Judá será restaurada. Como dije anteriormente, Jeroboam se presenta como un mediador entre Dios y los hombres, un falso mediador. Hermanos, y eso es lo que hace el hombre tratando de sustituir a Dios. Se inventa ídolos. ¿Qué es una religión? Es una invención humana para tratar de buscar mediación, para tratar de resolver el más grande de los problemas que tiene el ser humano. ¿Cuál es ese problema? Nuestra relación con Dios. El pecado ha roto nuestra paz entre Dios y nosotros. ¿Y qué hace el ser humano? Inventa puentes.
religiones con las cuales él está tranquilo y cree que un día podrá alcanzar la paz para adelante con Dios. Pero la Biblia dice que solo hay un mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién es ese mediador? Jesucristo, Dios encarnado, Dios hecho hombre. No hay otro camino. El pecado entró y con el pecado entró la muerte. Pero en Génesis capítulo 3, versículo 15, Dios le dio una promesa a la mujer. Así como tú fuiste engañada y permitiste que el diablo entrara, usurpando el lugar que no te correspondía, usurpando la autoridad que no te correspondía. De ti saldrá un descendiente, una simiente, de la simiente de la mujer, una esperanza. Génesis capítulo 3, versículo 15. De tu simiente saldrá alguien que herirá en la cabeza a la simiente de la serpiente. Pero Dios llamó a un hombre llamado Abraham, idólatra, en una tierra llena de idolatría. Y le dijo: sal de esta tierra de idolatría a una nación a un lugar que yo te voy a mostrar, y de ti haré una nación grande. Y en ti, a través de ti, serán benditas todas las naciones de la tierra. Abraham obedeció y vemos que esa simiente va avanzando. Ahora Amós nos dice que vendrá uno en el cual traerá esperanza a la humanidad. Versículo 12. Para que en aquellos sobre los cuales es invocado mi nombre posean el resto de Edom, y a todas las naciones, dice Jehová, que hace esto. Si usted se da cuenta, la nación pagana de Edom a lo largo de las escrituras habla de oposición. Un pueblo enemigo de Dios, un pueblo renuente a Dios. Simbólicamente fue usado para personificar el rechazo a Dios. Ahora, Amós está profetizando algo impresionante. Dios dice: yo les voy a dar a aquellos que invocan mi nombre que posean a Edom, que ganen victoria sobre Edom, sobre aquellos que no escuchan mi nombre, sobre aquellos que se oponen a mi nombre. Yo le traeré conquista a aquella nación. Y usted dice: ¿y qué de grande tiene esto que Dios prometa conquista sobre los enemigos? Si usted me acompaña al libro de Hechos, capítulo 15, versículo 9 al 12. La mejor manera que nosotros podemos interpretar la Biblia es con la misma Biblia. La historia continuó y hubo un problema. Los gentiles comenzaron a convertirse, y ahora habían iglesias que en su mayoría eran de judíos. ¿Y qué ocurre? Que hay gentiles viniendo al arrepentimiento. Esto genera un problema para los judíos, que pensaban que solamente eran ellos los únicos herederos de la promesa. Y hay que hacer un concilio de Jerusalén, el primer concilio de la iglesia. Y ahí está Pedro, Pedro, Bernabé y Pablo, hablando que ellos habían visto las mismas manifestaciones con los gentiles. ¿Recuerdan a Pedro con Cornelio? ¿Recuerdan a Pablo y Bernabé con los gentiles, predicándole y viendo las mismas manifestaciones que ocurrieron en Jerusalén? Y hay esta división. Santiago, Jacobo, medio hermano de Jesús, se para, Hechos 15, versículos 6 al 12. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: varones, hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió a los gentiles que oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio dándole el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros, y ninguna diferencia hizo con ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar?
Versículo 13. Y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo: varones hermanos, Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles en la casa de Cornelio para tomar de ellos pueblo para su nombre, y esto concuerdan las palabras de los profetas como está escrito. Y aquí cita el pasaje que nosotros estamos estudiando la mañana de hoy. Versículo 16. Después de esto volveré, reedificaré el tabernáculo de David que está caído, y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor, y todos los gentiles sobre los cuales mi nombre es invocado. Versículo 18. Dice el Señor que hace conocer esto desde los tiempos antiguos. Gloria a Dios. ¿Cuál es la promesa? Jacobo está diciendo lo que fue profetizado por Amós cientos de años antes de que Edom sería cautiva, pero no simplemente en materia geopolítica, sino por la palabra, por el mensaje de aquellos que invocan mi nombre. Y esto era algo impactante para el pueblo de Israel. ¿Cómo es posible que los gentiles, que los enemigos de Dios, ahora van a ser parte del pueblo de Dios? Esto era un misterio que ha sido revelado, que los gentiles serían parte del pueblo de Dios, de la simiente santa, serían injertados al pueblo de Dios. Un descendiente de David traería paz sobre Edom. Un descendiente de David rompería la pared divisora. Efesios capítulo 3 versículo 6, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo, copartícipe de las promesas en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Amós está profetizando lo que el Evangelio haría. Esa buena noticia llevaría a los gentiles a adorar el nombre del Señor, y en ese sentido el tabernáculo de David sería restaurado. Jacobo no está interesado en la geopolítica, en el gobierno. Él está aplicando el pasaje para la unión de los gentiles como parte del pueblo de Israel. En aquel día se llevará a cabo una restauración. Evidentemente hay un cumplimiento. El pueblo de Dios vendría de nuevo, saldría de la esclavitud de Babilonia. Y de hecho, si usted se da cuenta, al día de hoy usted se puede ver que los judíos están peleando en aquella tierra, luchando por agua, bombardeándose, palestinos y judíos, porque ellos no entendieron la extensión de la palabra de Dios, la extensión de la promesa de Dios, y han limitado la promesa de Dios solamente a un terreno físico, a un terreno limitado en un lugar ya establecido. Por eso decimos que aunque hay cumplimiento, también hay promesa escatológica. Y lo que Dios está diciendo es que Él va a buscar un pueblo, que Él será su pueblo, su Dios, su gobernante, que va a modelar su carácter, tendrá sus leyes en sus corazones. Él los salvará, Él será su Dios, ellos serán su pueblo. Hermanos, cuando nosotros leemos el Antiguo Testamento y vemos la palabra de Dios, no se trata de que nosotros compremos un shofar, no se trata de que nosotros ahora volvamos a ser judíos, o que utilicemos esa terminología shalom, etcétera. ¿De qué se trata? Eso se llama judaizar. Ya a algunos judíos se le ocurrió eso, tratar de convertir a los gentiles en judíos. Pero eso no es el Evangelio. De hecho, si usted lee en Gálatas capítulo 2 versículo 14, en Antioquía, mira lo que ocurrió. El apóstol Pablo, que conocía bien las Escrituras, que conocía el Antiguo Testamento, que conocía la extensión de la obra de Cristo, está compartiendo con los gentiles. El apóstol Pedro, y está compartiendo Pedro con los gentiles, comiendo. ¿Qué ocurrió? De repente llegaron miembros de la iglesia de Jerusalén, llamados judaizantes, judíos que falsamente se habían convertido. Y digo falsamente porque ellos todavía insistían en guardar los rudimentos de la ley que ya Cristo abolió.
Entonces, ¿qué ocurrió? Que cuando Pedro estaba comiendo con los gentiles y entonces estaba ahí y ve los hermanos que vienen, entonces él se aparta. Y dice el apóstol Pablo, Gálatas capítulo 2, versículo 14: pero cuando vi, hablando de Pedro, que no andaba rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles, en todo este tiempo que hemos estado juntos, antes de ver los judaizantes, y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Si tú estabas viviendo en la libertad que Cristo nos trae, ¿por qué ahora tú quieres obligar a los judíos, a los gentiles, a judaizar? Hermanos, no se trata simplemente de que nosotros indaguemos todas estas cosas ancestrales. Se trata de la obra de Cristo en favor de los gentiles. No hay dos tipos de creyentes, los judíos y los gentiles, no, un solo pueblo. Y Dios es tan sabio que Él escogió al apóstol Pablo. ¿Quién era el apóstol Pablo? Judío de judío, fariseo de fariseo, en cuanto a la ley, irreprensible, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, circuncidado al 8º día, criado a los pies de Gamaliel II, una de las universidades andantes más grandes. ¿Y para qué lo escogió Dios? Para llamar al arrepentimiento a los gentiles. Y cuando alguien le dijera: mira, Pablo, tú porque no tienes abolengo, tú porque no tienes nada, él podía decir: yo sí tengo. Lo que pasa es que nada de eso es necesario. Todo eso es basura, y lo único que necesitamos para ser salvos es la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Por eso, hermanos, Dios restaura, Dios es fiel en restaurar a su pueblo. Ven a Él. Dios es aquel que restaura al ser humano. El problema de Israel no era un problema simplemente de edificios de ídolos, era un problema del pecado en el corazón del ser humano. Dios está prometiendo que vendrá el día en que Él tomará un pueblo y pondrá su ley en sus corazones. Un pueblo que le va a obedecer, formado por gentiles y judíos que han visto en Cristo única esperanza de gloria eterna. Pero no solamente vemos la promesa de la redención del ser humano. Puesto que Dios es poderoso para perdonar el pecado y quitar la maldición de la tierra, Él es la provisión de su pueblo. Dios es poderoso para quitar la maldición de la tierra. Por lo tanto, Dios es la provisión de su pueblo. Hace unos días yo escuché a una niña que había visto una parturienta. Y cuando ella vio esta parturienta con un catéter puesto, una solución, como decimos, un suero, dolor para poderse movilizar, no podía hablar, no podía comer después de una cesárea, no podía lactar bien a su bebé. Aquella niña dijo: yo no quiero dar a luz, no me gustaría tener hijos, eso es muy doloroso. ¿Sabes por qué esto ocurre? Con dolor vas a parir. Esa tierra benévola, cardos y espinos te van a producir. ¿Qué tú te acuerdas de? ¿Qué te acuerda eso? El pecado. Pero fruto del pecado no solamente fueron los seres humanos que cayeron bajo maldición. La tierra, fruto del pecado, está bajo maldición. Usted tiene un jardín, usted siembra hierba. ¿Qué ocurre cuando pasa el tiempo y usted de hierba y dice: ya descansé? De manera natural vuelven los cardos, vuelven los espinos. Usted puede trabajar incluso en aire acondicionado y cómodo y amar su trabajo, y usted se fatiga. Pero ¿y cómo si yo estoy sentado en una oficina? ¿Cómo es que me canso? ¿Cómo es que tan laborioso, tan tedioso ganar el sustento? Dios dijo que sería así, fruto del pecado. Pero dice Dios a través del profeta Amós, versículo 13, léelo conmigo por favor. He aquí vienen días, dice Jehová, oye lo glorioso de nuestro Dios, en que el que ara
alcanzará al segador, y el pisador de las uvas al que lleve la simiente, y los montes destilarán mosto, y todos los collados se derretirán. ¿Sabe lo que está diciendo? Arar, segar, pisar, analogías propias de la agricultura. Ellos entendían estos términos. Lo que está diciendo es: Israel cosechaba abril, mayo, y esperaba aproximadamente 6 meses para volver a sembrar. ¿Qué está diciendo Amós? Que llegará el día en que la cosecha es tan abundante, que hay tanta fertilidad, tantos frutos, que 6 meses no serán suficientes para cosecharla. Y llegará el momento de volver a arar la tierra y todavía ellos estarán cosechando. Cuando aquel que va a arar la tierra llegue, todavía están ellos cosechando la tierra del fruto. Es la promesa de restauración. Pero lo propio ocurrirá con aquel que va pisando las uvas, con aquel que va preparando el vino. Es tan grande, tan abundante la cosecha, tan grande la vendimia, que se juntará el pisador con el que ya va a sembrar la nueva cosecha. Hermanos, esto es una promesa que solamente en el poder de Dios, el Dios que gobierna, garantiza para su pueblo. Usted ve la tierra cómo se levanta en terremotos, tsunamis, sequías. Hermano, ¿usted ha pensado qué ocurriría si el ser humano viviera en un lugar donde los animales no lo vieran como la cena? Donde el agua fluyera libremente, donde no hubiera cardos y espinos. ¿Ha pensado usted un lugar así? ¿Ha pensado usted un lugar donde Dios gobierna plenamente, donde el ser humano puede tener comunión con Él, donde el ser humano puede interactuar con Dios, donde el ser humano puede escuchar la voz de Dios y no tener en su corazón indisposición para obedecer? En donde no hay diferencia, ni pecado, ni maldad, ni envidia, ni murmuraciones, ni pleitos. ¿Ha pensado tú en un lugar así? ¿Te viene a la mente algún lugar? Alguien que está aquí puede pensar en un lugar así, donde no esté el diablo. Edén, antes de la caída. Eso era Edén antes de la caída. Eso era la tierra, un hermoso jardín sembrado por Dios, creado con todo lo que el ser humano necesitaba. Pero lo más importante no era el huerto, lo más importante no era la hermosura de los ríos, lo más importante no era el sabor de las frutas, lo más importante era la presencia de Dios con ellos. Lo más importante que había en Edén era que el hombre podía ver a Dios cara a cara y tener comunión. Y eso fue lo que el hombre perdió al ser engañado por Satanás. Pero hay una promesa. Dios promete redención para el ser humano. Dios promete un pueblo que llevará su ley en sus corazones. Pero también, ¿sabes qué dice las Escrituras? Que la tierra está gritando. La tierra está clamando. ¿Sabe por qué? Para que se manifiesten los ambientalistas. No, para que se manifiesten los hijos de Dios. Es como si la tierra estuviese diciendo: ven, Señor, redímeme de la maldición que he caído fruto del pecado de la humanidad. Usted está viendo lo que está ocurriendo en el mundo al día de hoy. Sequías en gran parte del mundo, inundaciones, que hay gente muriendo de tanta agua. Y el hombre dice: es el fenómeno del niño, la niña. Después le van a poner la sobrina, la tía, la prima, no importa cómo le llamen. Eso es la maldición de Dios, fruto de la caída del ser humano. Pero Amós está diciendo que un día Dios redimirá la tierra del pecado, de la maldición que está. Hermanos, no nos dejemos engañar del evangelio de la prosperidad, que nos ofrece nuestra mejor vida aquí y ahora. Los tiempos irán de mal en peor. La esperanza que nosotros tenemos como pueblo de Dios no está en esta tierra caída. No está en arrebatar nada a nadie, ni al diablo, ni a nada. Dios es el que gobierna todas las cosas. Nos hemos dejado engañar, pero la provisión del pueblo de Dios es Dios mismo. Cuando Moisés estaba en Egipto, Dios proveyó
maná, proveyó alimento en medio de un terreno hostil, proveyó agua de una roca. Pero Él les dijo: ustedes van a entrar a un territorio que ustedes no sembraron, van a comer de lo que y van a cosechar lo que ustedes no sembraron. Pero tengan solamente una cosa: que al comer esos frutos, que al vivir en esas casas que ustedes no construyeron, tengan cuidado de no olvidarse de quién fue que Él entró, de quién es su proveedor. ¿Y sabes qué? El pueblo de Israel entró, comió el alimento que no plantó, vivió la casa que no edificó. ¿Y sabes qué hicieron? Se olvidaron del Dios que le entró a aquel lugar. Lo mismo que hizo Adán y Eva. Todos estos alimentos son de ustedes, excepto uno. ¿Y cuál fue el que ellos codiciaron y comieron? El que Dios le proveyó. Ese es el mismo engaño en el día de hoy. Eso es lo que hace el pecado: hacernos creer que estamos mejor desobedeciendo a Dios. Nos engaña, nos seduce. Pero aquí hay una esperanza que Dios tiene de restauración. Versículo 14. No habrá escasez, y traeré del cautiverio a mi pueblo Israel, y edificaré en ellos las ciudades asoladas, las habitarán, plantarán viñas, beberán el vino de ellas, y harán huertos y comerán del fruto de ellos. Llegará un día en que el efecto del pecado será quitado. Yo mismo cambiaré. Yo soy la esperanza de mi pueblo. Hermanos, yo nací viendo apagones, crecí viendo apagones, he envejecido viendo apagones, y probablemente muera viendo apagones. ¿Y sabes qué? Todos los gobiernos han prometido acabar con los apagones. Y vienen gobierno tras gobierno, promesas tras promesas. ¿Y sabes qué? Yo he llegado a la conclusión que a ellos no les interesa resolver los problemas nacionales, porque ¿por qué van a prometer en la campaña? Y ustedes verán en los periodos de campaña una y otra vez las mismas ofertas, pero no van a poder lograrlo. Ahora, hermanos, esto no pasa con Dios. Dios es todopoderoso para llevar a cabo su obra. Él dice que Él va a redimir la tierra. Él lo va a hacer. Y esa es nuestra esperanza. Y yo creo firmemente, hermanos, que si hay un grano de arroz, el último grano de arroz se lo va a comer un hijo de Dios. Él es fiel. ¿Tú has leído el Salmo 23? Probablemente te lo sabes de memoria. ¿Sabes quién es el poderoso en el Salmo 23? ¿Sabes dónde está la seguridad del salmista? Porque Jehová es mi pastor, nada me faltará. Porque Jehová es mi pastor, en lugares de delicado pasto me hará descansar. Porque Jehová es mi pastor, junto a corrientes de agua me hará reposar. Porque Jehová es mi pastor, Él confortará mi alma. Porque Jehová es mi pastor, me guiará por sendas de justicia. Porque Jehová es mi pastor, aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré. Porque Jehová es mi pastor, Él adereza mesa en presencia de mí, de mis angustiadores. Porque Jehová es mi pastor, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Porque Jehová es mi pastor, moraré en su casa eternamente. Él es nuestro pastor. Él es nuestra esperanza. No importa quién gobierne, no importa quién tenga armas nucleares, no importa lo que ocurra, Él es fiel y tú y yo podemos confiar en sus promesas. Dios restaura al ser humano, Dios restaurará la tierra finalmente. Puesto que Dios es poderoso, podemos confiar en Él. Versículo 15. Pues los plantaré sobre su tierra y nunca más serán arrancados de su tierra, que yo les di, ha dicho el Señor. Evidentemente, hermanos, hay una promesa que se cumplió. Dios trajo al pueblo una vez más y los liberó de la mano del cautiverio de Nabucodonosor. Pero al mismo tiempo hay esperanza.
Hay una promesa de que Dios dice que ellos van a permanecer, que su pueblo permanecerá para siempre. Romanos capítulo 8, versículo 19. El apóstol Pablo nos habla de cómo los hijos de Dios han de manifestarse. Dios ha prometido que su palabra se cumplirá. Y esa es la promesa que nosotros tenemos. ¿Sabes qué? Cuando Cristo anduvo en esta tierra, una de las interrogantes que tuvieron sus discípulos fue: ¿cuándo se iba a llevar a cabo esto? Juan el Bautista anunció que él era el Mesías, que él era aquel descendiente de David que llevaría a cabo estas promesas. Y llamó al arrepentimiento, llamó a la rendición. Ríndanse porque el reino ha llegado, y con el reino aquí está el rey. ¿Qué ocurrió? El mismo Juan el Bautista, en Lucas capítulo 9, versículo 33, él está preso por proclamar la verdad del evangelio. Herodes lo ha encarcelado. Y entonces ahí entra duda en Juan el Bautista. Y manda a dos de sus discípulos: pregúntenle a Jesús que si era verdad que ese lo esperamos a otro. ¿Por qué? Porque yo estoy preso, no he visto movimiento de derrocamiento del imperio romano y como que las cosas no se ven bien. Dice Lucas, versículos desde el 30, que cuando estos dos discípulos llegaron, en ese momento Jesús estaba sanando enfermos, liberando endemoniados, actuando en el poder de Dios. Y la respuesta que él le manda a Juan el Bautista fue la siguiente: díganle a Juan que el evangelio está siendo proclamado, que el reino de Dios está avanzando, que los cautivos están siendo liberados. Pero los apóstoles, dos de los discípulos, se acercan a Jesús y le dicen: Señor, tenemos una petición para ti. Santiago y Juan, los hijos del trueno. En tu reino, que tú me pongas uno a la derecha y uno a la izquierda. Dos principales. Ellos entendían que si el rey está aquí, que si el rey no ha llegado, entonces es ahora. Y como estamos al lado tuyo, antes que a otros se adelante, dánoslo cargo a nosotros. Dice la Biblia que los otros se sintieron mal, pero no porque estuviera mal la petición que ellos estaban haciendo, sino porque se les adelantaron. Ellos hubiesen querido pedir lo mismo. Jesús les dice, ¿cuál fue la respuesta? Mi reino es diferente al reino de esta tierra. El mayor entre ustedes tiene que ser su siervo. Y ustedes no saben lo que están pidiendo. ¿Sabes por qué? Porque la manera como Cristo iba a lograr la redención del ser humano, la redención de la tierra y el cumplimiento de sus promesas, era a través de su muerte en la cruz del Calvario. Por su sangre nosotros tenemos la victoria. Él murió, pero no se quedó en una cruz. Él resucitó. ¿Y sabes qué? Él les dijo a sus apóstoles: no tengan temor. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el final. ¿Y dónde tú vas? ¿Qué vas a hacer? Yo voy a la casa de mi Padre a preparar morada para volverlos a buscar a ustedes, mi pueblo. Y los voy a llevar a casa de mi Padre y estaremos eternamente. Esta promesa era perfectamente entendida por los apóstoles, porque era común, era hábito que el marido iba a la casa del padre, preparaba una morada y volvía con sus amigos, los amigos del novio, a celebrar en la casa de la novia con los padres de la novia, y luego tomaba a su novia y volvía a la casa del padre, al lugar que él ya le había preparado. Hermanos, hermanas que estás aquí, esa es la gloriosa promesa que nosotros tenemos en Cristo Jesús.
Jesús es ese esposo fiel. Y esa esposa ejemplificada, donde falló Israel en no ser fiel, Jesucristo se ha comprado por medio de su sangre a una esposa llamada la iglesia, que Él está santificando y que Él está preparando lugar para llevarnos y vivir eternamente. Puesto que Dios es fiel a su promesa de restaurar a su pueblo, ven a Él en arrepentimiento y fe. Puesto que Dios es poderoso para perdonar el pecado y quitar la maldición de la tierra, Él es la provisión que nosotros necesitamos. Puesto que Dios es poderoso, tú y yo podemos confiar en Él. ¿Sabes por qué? Porque Cristo pagó el precio de nuestra redención. Gracias, Señor, por tu palabra que ha sido proclamada en esta mañana. Ayúdanos cada día, Señor, a confiar en ti. Qué gran privilegio tú nos has dado, Señor, por medio de la obra de Cristo en la cruz del Calvario, de ser hechos tu pueblo, de ser salvados por medio de tu sangre y de tener esperanza aún más allá de esta muerte. Gracias porque tú garantizas tus promesas por medio de Cristo en la cruz del Calvario. Ayúdanos en este mundo hostil, porque te lo pedimos por Jesús. Amén. Dios le guarde.